Presentarme a mí misma. Mi nombre es María Isabel Cuartero Desviat y soy profesora e investigadora Ramón y Cajal en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina. Os voy a presentar bueno, los datos, la memoria y la propuesta y los principales resultados que tenemos de este proyecto de innovación docente. em, que básicamente consiste en el uso de una escape room virtual como recurso docente para la asignatura de farmacología. Actualmente, como os enseñaré, hemos aplicado este recurso docente en diferentes tipos de grados, incluyendo el grado de enfermería y el grado de nutrición, y nuestros resultados son bastante satisfactorios. A ver, un momento. Perfecto. Eh, claro, problemas con la enseñanza que tenemos en el caso de farmacología. O sea, lo que observamos, perdonad que se ha vuelto loco esto, fenomenal, aquí. Problemas que tenemos en la enseñanza de farmacología. Bueno, tenemos un problema fundamental y es que vemos que los alumnos no son capaces de asumir tal gran cantidad de principios activos, fármacos, mecanismos de acción y sobre todo no lo integran en lo que es la aplicación típica. Por eso tenemos que repensar un poco cómo enseñamos, porque existe una complejidad creciente del conocimiento, lo que os comentaba, miles de principios activos, múltiples mecanismos de acción, interacciones y efectos adversos, una dificultad enorme para integrar toda esta teoría y ponerla en un contexto clínico real. ¿Qué tengo que administrar a un paciente ante una situación determinada? Por otro lado, se suma también el hecho de que el aprendizaje pasivo es igual a un olvido rápido y que siempre que memorizamos algo de manera aislada, sin contexto, en este caso sin un contexto clínico, lleva asociada una pobre retención y una baja motivación. Luego también tenemos que tener en cuenta que en este ámbito concreto existe un contexto clínico cambiante. Eh, y esto al final es importante porque tenéis que tener en cuenta que aparecen de manera constante nuevas terapias, nuevos medicamentos biológicos y algoritmos terapéuticos y se requiere, por tanto, una adaptabilidad y no solo repetición. Y finalmente existe una desconexión entre lo aprendido y la práctica clínica. Muchos estudiantes no comprenden cuándo, por qué o cómo aplicar los fármacos en pacientes reales. Y esto es, claro, fundamental porque al final es un conocimiento que podemos decir cae en un saco roto, en un saco vacío. Evidentemente yo me estoy centrando en la asignatura de farmacología, pero ocurre en gran cantidad de asignaturas, sobre todo asignaturas asociadas a ciencias de la salud, en donde se requiere integrar los conocimientos a un contexto un poquito más clínico, por ejemplo. Y para estas asignaturas, lo que se ha observado es que las nuevas metodologías del aprendizaje promueven un mayor pensamiento crítico, una toma de decisiones y razonamiento clínico y potencian las habilidades imprescindibles para el uso racional del medicamento. Me estoy refiriendo a estas cuatro metodologías principales, que serían sobre todo el aprendizaje basado en problemas, la simulación clínica, la gamificación y también el aprendizaje colaborativo como estrategias que podemos implementar en las aulas para potenciar y favorecer la docencia en este tipo de enseñanzas. Concretamente, nuestro proyecto, el que voy a presentaros actualmente, es un proyecto que lo que busca es combinar un aprendizaje basado en problemas, más una gamificación, más tecnologías virtuales en farmacología, usando concretamente este entorno que os estaba diciendo, que es el de una escape room virtual. El objetivo que tenemos es aumentar la motivación de los estudiantes, reforzar los conocimientos adquiridos en clase y desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas a través de la simulación de casos clínicos. Además, se pretende también mejorar las competencias para la exposición pública y la transmisión del conocimiento. Sus objetivos principales o retos o puntos a los que nos gustaría llegar, bueno, pues evidentemente fortalecimiento del aprendizaje y que este seminario que impartimos mediante esta escape room virtual nos permita de alguna manera conectar la teoría y la práctica en farmacología.
A través de casos clínicos se explora la fisiopatología, el tratamiento farmacológico, los mecanismos de acción, la farmacocinética y se aborda la sobrecarga de información y se facilita la integración coherente de los contenidos. Por otro lado, la innovación y el dinamismo en el aprendizaje, de tal forma que se promueva la participación activa y el aprendizaje dinámico, mediante la búsqueda de recursos aplicados a farmacología. Y además se fortalecen competencias como el trabajo en equipo, la participación y la exposición oral. Evidentemente, queremos validar esta herramienta como una herramienta que sirve para fortalecer el aprendizaje y queremos también que pueda existir una posible transferencia e implementación en otros grados. Actualmente os comentaba que lo hemos implementado, lo veremos luego de manera posterior en los cursos pasados en el grado de enfermería, o sea, en el grado de enfermería, la asignatura de farmacología, y que actualmente este año lo hemos hecho también en nutrición y dietética. Bien, ¿en qué consiste la actividad que proponemos? Pues la actividad que proponemos la tenemos o podemos distinguir tres fases diferenciadas en la misma. En la primera fase y la segunda fase son fases que tienen lugar de manera presencial en las aulas, en la universidad. La primera fase consiste en llevar a cabo una escape room virtual que nosotros hemos diseñado previamente, que va a tener una duración de 60 minutos aproximadamente. Y en la segunda fase existe lo que, bueno, hemos denominado una sesión clínica simulada de aproximadamente 60 minutos, en donde se presentan los casos clínicos vistos en la escape room, a los alumnos se les divide en grupo y los alumnos preparan en equipo cada uno de estos casos clínicos para luego llevar a cabo una exposición pública, grupal, de caso público, con el fin de que queden resueltas las principales particularidades de cada uno de los casos y sobre todo lo referente a toda la farma de cada uno de los casos. Finalmente tenemos lo que denominamos una fase 3, una fase de cuestionarios. Esta fase tiene lugar ya no de manera presencial, sino que los alumnos lo pueden realizar perfectamente desde sus casas y consiste en rellenar un formulario de tipo test que es obligatorio, ¿vale? En donde lo que se evalúa es una forma de evaluar al alumno para ver si ha adquirido los conocimientos farmacológicos deseados propuestos en la actividad. Y por el otro lado también tenemos perdonadme, un formulario tipo test en papel que es totalmente voluntario, que en este caso lo que evaluamos es la percepción del alumnado y su grado de satisfacción para con la actividad. Bien, una escape room virtual, pero ¿sobre qué? Bueno, pues en el caso concreto hemos estado llevando a cabo, hemos generado una escape room para el grado de enfermería, para la asignatura de farmacología, que combina la farmacología de la hemostasia, en donde tenemos varios casos clínicos, en donde nos enfocamos en antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos. Concretamente, lo primero que hicimos para poder generar la escape room fue adaptar casos clínicos, en parte eran reales, pero nosotros los hemos adaptado también un poco para que se ajusten a lo que queríamos de una manera mucho más precisa. Y tenemos tres casos clínicos incluidos en la escape room, que es un ictus isquémico con un paciente tratado con clopidogrel, que tiene una interacción con el omeprazol. En un segundo caso clínico, en donde tenemos a una paciente que está tratada con heparina y sufre una reacción adversa bastante frecuente, que es la trombocitopenia inducida por heparina, y un tercer caso clínico, que en este caso clínico tenemos a dos pacientes que acuden a la consulta por sangrados constantes de poca intensidad, pero carecen totalmente de información de por qué se están produciendo estos sangrados. Y finalmente se lleva a cabo un diagnóstico de intoxicación por dicumarínicos. Para el diseño de esta escape room virtual, una vez que teníamos los casos clínicos, lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues hacer que estos casos clínicos sean mucho más divertidos y los hemos introducido en este entorno de esta escape room virtual mediante este software que es gratuito, que es genial, pero que, bueno, actualmente, por ejemplo, en el caso de la Universidad Complutense de Madrid tenemos una licencia para la versión más premium.
¿Y qué nos permite esta herramienta? Pues esta herramienta nos permite efectivamente, como pone aquí, construir experiencias interactivas y gamificadas. Y nosotros lo que hemos hecho, hemos estructurado los casos clínicos tal y como los teníamos y hemos incorporado recursos didácticos dentro de la Escape Room en forma de aprendizaje basado en problemas, fórmulas, ahorcados, crucigramas, acertijos, enigmas y rompecabezas. Entonces, bueno, se incluye también interpretación y o medición de diferentes indicadores de salud, inspección física como tipos de sangrados, petequias, hematomas y o pruebas médicas rutinarias como hemogramas, test de coagulación, test de sangrado y agregación plaquetaria. Este, por ejemplo, es la primera, este es el acceso, es la página de inicio de cada una de las escape room. Como estáis viendo aquí, estas dos y esta de aquí corresponden al seminario de farmacología de la asignatura del grado de enfermería de diferentes cursos, curso 2022-23, 23-24 y este es el curso actual. Y concretamente, este es el inicio del seminario que hemos creado este año para la asignatura de farmacología del grado de nutrición y dietética, en donde la escape room ha estado específicamente orientada a los anticoagulantes orales de tipo dicumarínicos, como por ejemplo pueden ser el acenocumarol sintrón, etc. Y cómo estos anticoagulantes orales tienen una gran cantidad de interacción con la nutrición. Entonces se han generado una serie de ensayos, una serie de casos clínicos en donde se observan pacientes que están anticoagulados y cómo existen diferentes tipos de interacciones de estos, pues, por ejemplo, con alimentos ricos en vitamina K o con alimentos que produzcan un incremento de la expresión o del metabolismo por parte de las CYP 450. Un poco, bueno, pues para familiarizar a los alumnos con este tipo de interacciones. Este sería la página siguiente, en donde se les presenta a los alumnos que a lo largo van a tener que resolver una serie de casos clínicos y que para salir, para escapar de la escape room, necesitan un código numérico de 3 cifras que se irán encontrando estos códigos a lo largo a lo largo del desarrollo de la escape room. Y aquí ya tenemos la página en donde aparece, se presenta al primer paciente. Pulsando en el botón caso 1 ya aparece la descripción del paciente, que en este caso es Antonio, un varón de 72 años que sufre hipertensión, dislipidemia, cáncer de próstata, etc. Se describe la medicación actual del paciente y se describe también que el paciente acude a urgencias ya que tiene problemas repentinos de lenguaje, no pudiendo construir frases lógicas y comprensibles. De esta forma, aquí al darle a empezar, los estudiantes ya pueden empezar a resolver esta escape room, este caso clínico concreto. Evidentemente, en el botón de ayuda tienen una serie de recursos, incluyendo todos los apuntes que hemos visto en clase, pero también tienen recursos a páginas web que hemos creído convenientes, al CIMA, y luego siempre pueden volver atrás. Como os comentaba, después de terminar esta escape room, tenemos una segunda fase, que es la que hemos denominado la fase clínica simulada, y en donde se va a llevar a cabo, por una parte, un trabajo del alumno y también por otra parte, un trabajo en equipo. Aquí lo que hacemos es que a medida que los estudiantes van terminando de resolver la escape room, dividimos a los estudiantes en grupos por caso clínico y empiezan a preparar la exposición de cada uno de los casos clínicos. ¿Vale? Así, de esa forma, se prepara el caso clínico y se expone el caso clínico. Les damos, para que lleven a cabo esta preparación y para que no vayan un poco, bueno, desorientados y sin tener, les damos un guión. Por ejemplo, os pongo aquí el ejemplo del caso clínico número 1, el de Antonio. Entonces, nosotros le hemos dado una serie de puntos que pensamos son relevantes para este caso clínico y que todos los alumnos que han asistido a la clase tienen que comprender por qué se produce. Pues por ejemplo, lo primero, una breve descripción del caso, la medicación del paciente, grupo farmacológico y mecanismo de acción, qué tipos de ictus existen, cuáles son las implicaciones de los diferentes citocromos P450 metabolizados de los fármacos en la meditación. Es un poco darle a cada uno de los alumnos un guión para que ellos puedan ir resolviendo y comprendiendo cuáles son las partes importantes del caso clínico. Bueno, pasa lo mismo para el caso clínico número 2 y para el caso clínico número 3. Tendríamos cada uno de ellos un guión. Y finalmente llega la parte de exposición. Y en la parte de exposición les decimos a los alumnos que lo pueden hacer de una manera totalmente libre. Pueden salir con un guión a la pizarra, pero la verdad es
son alumnos bastante eficientes y competentes y con el tiempo que les damos, que aproximadamente es 15-20 minutos,